Antonio Nariño. Afamado prócer de la independencia, y divinizado hasta la saciedad como precursor de la libertad de Colombia. Es el claro ejemplo de un personaje privilegiado y paradigmático, de la aristocrática sociedad hispana de aquella época en lo que fue el virreinato de Nueva Granada. Es tergiversadamente encumbrado como una especie de héroe nacional, y victimizado ante la opinión pública al supuestamente haber sido encarcelado por los malvados españoles, por el irrelevante delito de traducir y publicar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Es así como lo exhibe la narrativa oficial de la República Colombiana. No es que no sea parcialmente verdad, lo que pasa es que no es toda la verdad. Y la cosa cambia mucho cuando somos conscientes de que la propaganda nacionalista colombiana es sesgada, descontextualiza y omite en su narrativa la totalidad de los hechos, transformando la verdad parcial en una infame falsedad. ¿Cuáles son los hechos? Los hechos son que la difusión de dicho texto en aquella época era un grave delito penal en España. Sobre la base de sus principios revolucionarios, se había ensangrentado a toda Francia con el terror del psicópata Robespierre, e inaugurado la era de los genocidios de la historia moderna, con la carnicería de la región de la Vendée contra la población civil de aquella región francesa, a causa de su fidelidad a la religión católica. Las víctimas se cuentan entre 170 y 200.000. No se respetaron ni a mujeres, ni a niños, ni ancianos. Es más que obvio que Antonio Nariño promovía la violencia, estaba jugando con fuego, y se quemó. Vinculado a sociedades secretas, se dedicó a actividades sediciosas, promoviendo la violencia y tratando de caldear el ambiente, e invocando el pasar a cuchillo a los chapetones, que no eran otros más que los españoles peninsulares, contra quienes se fomentaba el odio, por el mero hecho de antipatías personales que algunos criollos de la élite, descendientes de españoles, tenían hacia los peninsulares, americanos de primera generación, especialmente a los vizcaínos. Todo esto, engrosado con el injustificado agravio que suponía que los peninsulares accedieran a la función administrativa en igualdad de condiciones que los criollos, cosa que no era así hasta que Carlos III en las reformas borbónicas decidió regular esa tradición que privilegiaba a los criollos, imponiendo la igualdad de condiciones para criollos y peninsulares en el acceso a los altos cargos administrativos. ¿Por qué forajido? Da la casualidad de que la justicia española de aquella época respetaba el principio de presunción de inocencia, cosa que en el siglo XXI no es tanto. La insuficiencia de pruebas, y tras confesar el haber impreso 200 ejemplares y haberlos quemado todos salvo 2, Nariño fue absuelto de los cargos que se le imputaban. Dato que la propaganda nacionalista omite para victimizarlo en pro de enaltecerlo como sufrido luchador por la libertad de la patria colombiana, siendo este dato la falsedad con la que le convierten en un heroico ser legendario y bla bla bla. La realidad por la que se convirtió en un fuera de la ley, y que no se cuenta para evitar que el mito nacional se derrumbe como castillo de naipes. Es que no pasó más de un año y fue nuevamente procesado por la causa que realmente se le intuía con antelación, ya que el alarde de un desmesurado nivel de vida y múltiples inversiones en diversos negocios ya era motivo de fundada sospecha, debido a su cargo como tesorero de diezmos de la Iglesia Católica en Santa Fe de Bogotá. Se le encontró culpable de un inmenso desfalco de dinero, que se dedicaba a malversar autoconcediéndose préstamos de fondos que no eran suyos. Lo que le supuso el destierro de por vida y 10 años en una cárcel en África. Esa es la realidad y su verdadera motivación para destruir el régimen, que lo había entronado en las altas esferas de su sociedad, y hundido en la miseria por sus actos delictivos. Su lucha no era por la libertad de su patria como usualmente nos venden. Luchaba por la impunidad de sus fechorías. Menudo pájaro. El malhechor, pero no era solo ladrón. Era doblemente traidor. No solo a su patria, sino a sus compañeros de sedición también, a quienes delató en un acto de vil mezquindad tratando de obtener un mejor trato en los alevosos delitos, de los que era reo, convicto y confeso, con la esperanza de incluso obtener el perdón a cambio de la pérfida traición. De camino a su destino africano, al llegar a Cádiz, logró huir y llegar a Madrid. Viajó hasta Francia e Inglaterra, allí frecuentó círculos masónicos y revolucionarios, y se carteó justamente con Esteban Palacios, el tío y protector de Simón Bolívar. Algo que no parece casualidad. Regresó a Nueva Granada disfrazado de sacerdote, donde se entregó voluntariamente al virrey. Trató de obtener su libertad a cambio de información, ofreciendo al virrey proporcionar la relación de una conspiración, que él con varios insurrectos a quienes traicionaba habían supuestamente coordinado para derrocar el régimen virreinal. Esto lo lograrían apoyando y facilitando la invasión de un ejército británico, que entraría para atacar a Santa Fe de Bogotá. Este es el extracto de una carta que Nariño le envió al virrey Pedro de Mendinueta. Y si el resentimiento me condujo hasta los bordes del precipicio,
Yo aseguro a vuestra excelencia que de hoy en adelante mi obligación y el reconocimiento de sus grandes bondades me conducirán hasta derramar la última gota de mi sangre, en servicio del rey. Así era el personaje que llegó a ser presidente de Colombia. Todo un deshonor para dicha república, el hoy enaltecido como uno de los más grandes libertadores de Colombia, que incluso le puso su nombre a uno de sus departamentos. Su desvergüenza no tenía límites.